Bueno, pues una forma de comprender el funcionamiento de las placas de los aire acondicionados es hacer un pequeño esquema, o si tenemos las instrucciones, buscarlas y comprobar cada uno de los cables y a lo que corresponde. En este caso este es de un Fixline y este de aquí es un Daiso. Funcionamiento normal, un día que no hay mucha temperatura exterior, más bien tipo primavera, y sin que el aire acondicionado esté muy forzado, pues estos son los datos. En frío consume 4 amperios y en calor 6. Oscila un poquito, pero eso es en la primera prueba. El fusible que tiene es de 3,15 amperios. Y estos son los colores y dónde va conectado cada cable. Este es el transformador. Este es el ventilador, la válvula de 4 vías, y el neutro, que es el que va a ser el común y es la entrada para toda la placa. Este relé es el del compresor y, como podemos observar, entra fase y neutro por aquí, alimenta la placa, va al transformador y ya con la salida a los 12 voltios la placa funciona. Este es el ventilador interior, donde también he colocado cada uno de los colores, rojo, blanco y negro. El negro en este caso es el neutro. Y después de esta borna de conexión, que es la que tiene en el interior, que es esta que hay aquí, se intercomunica con la unidad exterior o el compresor, donde también tiene otra base de bornas y donde se conecta tanto el ventilador, el condensador, la válvula de 4 vías y el compresor. Entonces, si esto lo tenemos en plan recordatorio, si tenemos alguna avería, simplemente tenemos que buscar este pequeño esquema y con él podremos reparar o intentar buscar las averías. Bien, pues visto el resumen del esquema de alguna de las placas que hemos visto, ya nos vamos a ver el banco de pruebas que estamos realizando. Consta de una clavija donde alimentamos. Este es el térmico que va a cortar la electricidad para todo el sistema, para tener posibilidad de maniobrar sin corriente, fase y neutro. De aquí salimos a una base auxiliar que podemos, mientras estamos trabajando, conectar un soldador, por ejemplo, una lámpara, lo que sea necesario. Entonces tenemos la opción de tener ahí las conexiones. Dos bornas con fase y neutro. El neutro es común para cada uno de las lámparas o chivatos que van a encender, desde el ventilador 1, ventilador 2 y ventilador 3, que es el split, y luego en la parte exterior la válvula de 4 vías, el ventilador exterior y el compresor. Todo eso irá funcionando una vez que pongamos la placa y hagamos las conexiones para que nos vaya chivando cada una de las cosas que estamos comprobando. Esta base de bornas, que es de mucha utilidad porque tiene sistema de conexión Faston, de tornillo, y además es la original de uno de los aires. Bien, pues va a haber unos cables que vamos a poder utilizar para hacer las comprobaciones en cada uno o en cada una de las averías que tenga el aire acondicionado o la placa. Para ello, pues, este cable va a ser el del compresor, va a ser el chivato, y entonces en esta base lo vamos a conectar en esta primera conexión. Con esto, una vez que tengamos la placa, pues iremos comprobando el funcionamiento. Además de ello, puesto que aquí tenemos la posibilidad de conectar dos cables, lo que hago es sacar esos dos cables,
le pongo 2 bornas en la punta y con ello vamos a poder comprobar con carga. Es decir, una cosa es un chivato con muy poco consumo y otra es meterle carga con una resistencia, un secador de pelo, algo, un taladro que tengamos, una herramienta eléctrica que consuma aproximadamente lo que el aire acondicionado. En mi caso, pues son de 4 a 7 amperios. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer de comprobación. Bien, tenemos el compresor y ahora vamos a conectar también este cable, que va a ser común para las placas que vamos a comprobar, y si no, pues haríamos los variantes en cada uno de los cables y conectaremos el marrón en esta borna, que es el ventilador exterior. Lo mismo, si tenemos la posibilidad de tener un ventilador, pues podríamos hacer la conexión aquí, ya está. El rojo, que es la válvula de 4 vías. Entonces, con esto vamos a ir probando, y la placa, cada vez que mande una señal, pues nos encenderá la luz correspondiente. La alimentación a la placa va a ser este cable, que va a ser el neutro. Como cuando metamos corriente, vamos a conectarle el neutro aquí. Bien, pues esta es la base para empezar a comprobar placas. Primeramente, corriente desconectada, podemos trabajar sin ningún problema. A continuación, cogemos una placa. En este caso, esta placa está reparada y comprobada, entonces la tengo de repuesto y nos va a valer para comprobar el funcionamiento de todo este sistema que hemos realizado. Bien, pues vamos a empezar por la alimentación a la placa. Para ello metemos esta clavija en estas 2 bornas, cuidando siempre de que el neutro sea el que está marcado y coincida en su sitio. A continuación, la fase va a ir conectada en la patilla del relé que alimenta, una vez activado, el compresor. Tenemos ya la fase y ahora vamos a conectar el neutro. El neutro, puesto que yo he puesto una base de bornas que se va a venir muy bien debido a que las conexiones van con Faston, pues entonces el neutro lo meto directamente aquí. Con esto consigo tener alimentado tanto esta toma como este cable que viene por aquí, que es el negro, y que en este caso va a ser el que alimente la placa. Lo conectamos en el conector azul. Cada uno viene con un color, por lo tanto no vamos a tener problemas en la conexión. Repetimos, el negro, que es el neutro, alimenta la placa. La fase alimenta también la placa, y además el relé del compresor, cuando esté activado por este cable, alimentará esta borna, se encenderá el piloto del compresor. El cable rojo y el cable marrón que están aquí son el marrón, el ventilador exterior, y el rojo, la válvula de 4 vías. Como está en el exterior, pues he colocado los 3 pilotos, compresor, ventilador, 4 vías y la válvula de 4 vías juntos. Y en esta otra zona, pues los ventiladores o las velocidades del ventilador interior, o si es necesario para utilizar con otro sistema. Bien, a continuación conecto el motor del ventilador de la turbina interior. Tiene 3 cables, rojo, negro
y blanco y un conector de color blanco. Por lo tanto, el conector de color blanco no tiene pérdida, por lo tanto, simplemente es conectarlo en su sitio y ya tenemos otra conexión más realizada. Además, tenemos que conectar el tacómetro. Sin el tacómetro, este ventilador no funciona. O si funciona, funcionaría a la máxima potencia. Es necesario, además, que el ventilador funcione, porque si no, la placa interiormente detectará una anomalía al no funcionar el ventilador y desconectaría todo el sistema. Por lo tanto, importante que el ventilador, en este caso, funcione. A continuación, conectaremos los sensores y los pilotos de indicación para el mando a distancia. Sin esto, tampoco la placa funcionará. Es necesario para que nosotros le mandemos mediante el mando a distancia lo que queremos que haga. Frío, que funcione en frío, en calor, más temperatura, menos, el reloj, todo eso lo podemos hacer con el mando a distancia. Este pequeño motorcito es el que va a mover las rejillas de ventilación una vez que ya esté funcionando este motor, la turbina, y salga al aire. Puede quedar en un sitio determinado, es decir, un sitio fijo, o puede estar batiendo continuamente todo el recorrido que tiene, es decir, que estaría haciendo una especie de abanico. Y por último, tenemos la sonda de temperatura de la habitación o el sitio donde estemos, la de descarche, la resistencia de descarche, e irá conectada aquí, en este conector. Como vemos, son distintos. Uno no entra dentro de otro. Quiere decir que cada uno tiene su cantidad de cables, por lo tanto es difícil de equivocarse. Y nos falta lo más importante. Esta placa no funciona si no le ponemos un transformador. Este transformador irá conectado en estos dos pins y los cables estos de color rojo serán los 230 voltios y el cable azul, o los dos cables azules, serán los de 12 voltios. Será corriente alterna lo que sale de este transformador. Ya aquí tiene puente rectificador pequeñito y este puente rectificador más todo el sistema electrónico que tiene convertirá la corriente alterna en continua. Bien, pues están todos los cables conectados y ahora solo nos queda hacer la comprobación de si realmente funciona y nos es válido este comprobador de placas electrónicas casero, porque esto es casero, y que nos va a permitir ir intercambiando las placas de varios modelos y de una forma sencilla hacerlo. Porque les digo una cosa, subido en una escalera y comprobando a uno cada uno de los cables es muy tedioso. Eso desconcierta a cualquiera. Entonces es preferible subir una placa arreglada y repararla aquí con un poquillo más de paciencia. Visto esto, comprobado que todos los cables están conectados, que todo está correcto, le vamos a meter corriente y vamos a ver si ya funciona la placa y todo este banco de control, de comprobación de las placas. Conectado, por ahora no se enciende nada. Vamos a poner mando a distancia y ya lo ponemos en frío, lo ponemos a 17 grados. Esto no quiere decir que se ponga ahora mismo a 17 grados, pero es para que empiece a funcionar lo más pronto posible. El ventilador ahora mismo está en modo bajo, podemos seleccionarle la velocidad
Y este piloto es el que nos indica que está funcionando por ahora la placa correctamente. Pasado un tiempo de protección, vamos a tener que esperar 4 minutos y empezar a funcionar el compresor y el ventilador, puesto que lo hemos puesto en frío. Bien, ha entrado ya el compresor y el ventilador exterior. Por lo tanto, ahora estaría funcionando ya el aire acondicionado en frío. Para cambiarlo, pues tendríamos que activar cambiando en el modo. Buscaríamos el solecito, ya se ha desconectado, y subiríamos la temperatura, porque si la dejamos donde está, no funcionará. Por lo tanto, lo vamos a poner 26-27 grados y dentro de un ratito pues ocurrirá lo mismo. Ahora tiene otro tiempo de protección de 3-4 minutos y entrará la válvula de 4 vías, el ventilador exterior y el compresor, porque el compresor va a funcionar para los dos sistemas, tanto para frío como para aire caliente. Para acelerar, vamos a resetear y a ver si tarda menos tiempo. Tiene memoria, por lo tanto, el tiempo el modo en el que la hemos dejado funcionando, pasarán unos minutos y se reiniciará, aunque nosotros no estemos. Esto es el sistema que tiene esta placa. Cada vez son más completas y algunas veces es un problema, porque cualquier cosa que tengan nos va a impedir el buen funcionamiento o la comprensión de por qué en un momento determinado está apagado, funcionando, y nos vuelve locos, como se dice, la verdad. Pero bueno, todo es paciencia y sobre todo estudiar cada una de las placas, comprobar los circuitos hasta donde nuestros conocimientos lleguen, hacer los esquemas y posteriormente pues ya podemos ir buscando. Una de las averías que puede ser es el fusible. El fusible, si no está operativo, nos podemos volver locos buscando en todos los demás componentes, pero si el fusible está fundido, pues no funciona la placa. Lo mismo que el transformador. Pero esas comprobaciones las vamos a hacer ya con otra placa, comprobando tensiones, voltaje, el amperaje que gasta el motor o el compresor funcionando tanto en frío como en caliente, pero todo eso lo podemos hacer ya con un aire acondicionado que funcione correctamente. Es bueno tener todas esas anotaciones porque, caso de que haya una avería, con llegar allí y hacer el ABC de las comprobaciones, pues vamos chequeando pieza a pieza, y donde hay alguna cosa que esté cambiada, pues entonces, o nos dé valores distintos, pues sabemos que ahí es posible que esté la avería. Ya ha entrado, aquí nos indica el piloto que ya está funcionando correctamente. Si se encienden los 3 pilotos y parpadean, es señal de que hay una anomalía. Compresor, ventilador exterior y válvula de 4 vías. Con esto hemos comprobado con este tablero el funcionamiento de esta placa, tanto en frío como en calor. Otra cosa que debemos comprobar
es meterle aquí consumo para comprobar que ese consumo, la placa, sea capaz de aguantarlo, porque esa es otra avería que suelen tener estas placas, que una vez que empieza a funcionar el compresor, por algún motivo salta la placa, desconecta todo y nos volvemos locos buscando ese tipo de avería. Otra cosa es que se enciendan los pilotos, los 3 pilotos, y pueda ser porque el compresor exterior, el condensador, no esté operativo, y entonces, una vez que el ventilador exterior, por ejemplo, no funciona, que es lo que ocurre, que hay un exceso de consumo. Al haber un exceso de consumo, detecta la placa esa subida y la desconecta por protección. Y tanto el Clixon como el térmico, como la placa en sí, tiene todas esas protecciones a mayores. Como podemos ver, en este caso, en calor, el ventilador interior tarda un poquito más en entrar. Por lo tanto, no significa que haya una avería, pero cuando se conecta no podemos estar allí esperando varios minutos, sino que cuando vamos a una habitación y nos ocurre esto, lo dejamos funcionando, nos vamos a hacer otros trabajos, volvemos al rato, porque es que esto algunas veces agobia el tener que estar esperando solamente porque se haya cambiado en el control del mando del aire acondicionado, y tienes que estar allí minutos y minutos esperando simplemente para ver si algo funciona correctamente. Es preferible irse a otras tareas y volver y comprobar si está en modo frío, pues si la habitación ha cogido o ha bajado de temperatura, o si es en calor, pues si la temperatura ha bajado, o sea, ha subido. Vamos a subirle más grados, pero no hace esta temperatura aquí, por lo tanto, es otra de las cosas. Si la temperatura ambiente es más alta que la que nosotros programamos, tampoco va a funcionar. Y dentro de un ratito, pues esperemos que el ventilador se ponga en marcha. Son protecciones que tiene el aire acá. Y aunque queramos meter prisa, como se dice, pues no lo permite. Ahí está. Ha empezado a funcionar. Algunas veces, cuando no salta la sonda, necesitamos que salte porque en la habitación hace demasiado frío, entonces aunque le queramos poner más frío, no podemos. Con nuestros dedos lo cogemos así, la sonda de temperatura ambiente, y somos capaces de poner en marcha el aire acondicionado. Lo mismo pasa con el descarche. Si esto está metido en el aire acondicionado, en la vaina que tiene, esto va a detectar que hace frío, que está helado, y no va a funcionar la placa. Pues nos vamos a tener que estar allí un rato hasta que se deshiele para comprobar esa placa. Calentamos y automáticamente empezará a funcionar todo el sistema. Todo esto son trucos que poco a poco pues hay que ir entendiendo, pero que las placas son muy puñeteras a veces, y sobre todo subido encima de una escalera, y pasan los minutos y no eres capaz de dar con avería. Eso es muy tedioso, eso acaba con la paciencia muchas veces, pero bueno, es nuestro trabajo. Muy bien, pues voy a desconectar ya. Muchas gracias, espero les sirva a alguien y hasta el próximo vídeo.